Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el tamaño de la muestra. Los integrantes son José Joaquín González Ortiz, Luigi Eschiafino Abad, Brian Chiroque López y mi persona, Roger Joel Purizaca Vigo. A continuación, les explicaremos un breve resumen de qué es la muestra. Bueno, la muestra es un subconjunto de población que se llevará a cabo en la investigación, que a través de una fórmula indique cuál será el número de personas a encuestas o a entrevistar. Nos quiere decir que la muestra es un subconjunto de todo de toda una población que mayormente no se puede, no se puede saber cuánto es. Variables. Ok, existen dos variables para la muestra. Tenemos la variable cualitativa, que son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Y también la variable cuantitativa, que son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Un ejemplo de las variables cualitativas, por ejemplo, tenemos color de ojos, el curso favorito de algún amigo, serie de Netflix, ¿no? Y, por ejemplo, la variable cuantitativa tenemos el peso de las vacas en una granja, la estatura de tus familiares, el número de hijos de una familia, etcétera. Pasamos a las fórmulas. En fórmulas, las fórmulas son cuatro para hallar el tamaño de la muestra. Dos de estas fórmulas están dirigidas a la muestra que no se sabe el tamaño de la población y dos de estas fórmulas están dirigidas a la muestra que sí se sabe el tamaño de la población. Dentro de estas dos fórmulas están dirigidas la variable dos fórmulas están dirigidas a la variable cualitativa y dos a la variable cuantitativa. Pasemos al tamaño de la muestra. Esta fórmula nos ayuda para cuando no sabemos el tamaño de una población, cuando la población es infinita y cuando la variable es cualitativa. La fórmula es n es igual a z al cuadrado por p por q dividido entre e al cuadrado. N es igual a la muestra, z es el nivel de confianza, p es la probabilidad a favor, q es la probabilidad en contra y e es el error de la muestra. En este caso, un ejemplo sería para hallar la población que tiene preferencia para un determinado producto sin conocer la población y sin tener antecedentes. En datos, los datos n, en la muestra no se sabe, el nivel de confianza es el 95%, lo cual es el 1.96. P es la probabilidad a favor, que viene a ser el 50%, al igual que Q, es la probabilidad en contra, debido a que como no hay antecedentes, no sabemos y le hemos puesto mitad para cada uno. En error de muestra es el 5% porque es lo que queda del nivel de confianza. Como podemos ver, la fórmula n es igual a 1.96, que viene a ser el nivel de confianza al cuadrado por P por Q, dividido entre el error de la muestra, lo que nos da una muestra de 384.16. Esto quiere decir que se tiene que encuestar a 384 personas. Ahora, la siguiente fórmula es para la variable cualitativa, estimación en proporciones. Cuando la fórmula nos muestra que tenemos a n, que es la población, o sea que el tamaño de la población es conocido, donde los parámetros son n es el tamaño de la población, z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El error es el error de estimación máximo aceptado, la p es la probabilidad de éxito y la q es la probabilidad de fracaso. Siguiente, por favor. Bueno, acá nos dan un pequeño problema donde nos dice que se desea estimar la proporción. Entonces, quiere decir que tenemos que el problema es basado a porcentajes. ¿Ya? Entonces, el problema nos dice que en una pequeña ciudad hay 8.500 personas. Se desea estimar una proporción de personas que van al Parque de las Aguas.
Utilizando un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, calcular el tamaño de la muestra, si se desea estimar la proporción de personas que van al Parque de las Aguas frecuentemente. Bueno, en el desarrollo tenemos que la población es 8.500. Entonces, tenemos que hallar Z. Para hallar Z es 1 menos L medios. Sabemos que el nivel de confianza es 95%. Por ende, el 5% es el nivel de desconfianza, que viene a ser L, pero nos pide que es L medios. Entonces, 0.05 entre 2 es 0.025. Ya, entonces Z, hallamos 1 menos L medios, 1 menos 0.025 sale Z.975. Ese número buscamos en la distribución normal, que nos da que el nivel de confianza del 95% es 1.96. También nos habla sobre el error que es 0.05. Y la probabilidad y Q, P y Q, que como no nos menciona el problema, es 50-50. Pasamos a desarrollar. Siguiente, por favor. Reemplazamos la fórmula, la población que es 8.500, por Z al cuadrado que es 1.96, por P por Q que es 0.05, entre el error al cuadrado que es 0.05, multiplicado por 8.500 menos 1, más Z al cuadrado que es 1.96, por P por Q que es 0.05. Y la cantidad de muestra que necesitamos es 368. Entonces quiere decir que se necesita una muestra de 368 personas para estimar la proporción de las personas que van frecuentemente al Parque de las Aguas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Siguiente. Bueno, pasamos a la siguiente fórmula. Esta fórmula se utiliza con una estimación de promedios con variable cuantitativa. Se utiliza normalmente esta fórmula con variables cuantitativas, como lo mencioné anteriormente. El tamaño de muestra de la población, perdón, es desconocida y la estimación de promedios. Es para estimar en realidad el promedio con una población desconocida. En este caso tenemos la fórmula que vendría siendo N, que es el tamaño de la población desconocida. Luego tendremos Z, que es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, al cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado, todo sobre el error estimado máximo aceptado al cuadrado. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual dice, en una empresa eléctrica se fabrican focos que tienen una duración aproximadamente normal con una desviación estándar de 40 horas. ¿De qué tamaño de muestra se necesita una muestra si se desea tener un 95% de confianza que la media real esté dentro de 5 horas? En este caso nosotros reemplazamos, sabemos entonces que Z, que vendría siendo el parámetro estadístico, sería 1.96, ya que da el 95% de confianza. Luego tendríamos la división estándar, que sería de 40 horas, que vendría siendo 5 por el 95% de, bueno, una muestra si se desea tener un 95% de confianza, que vendría siendo el error. Y bueno, eso se reemplaza, vendría siendo 1.96 al cuadrado por 40 al cuadrado, todo sobre 5 al cuadrado, eso sale 245. Dice que al final se necesita una muestra de 245 focos para estimar la media poblacional y tener un error máximo de 5 horas. La fórmula de la cual yo les voy a hablar es la que pueden apreciar en la pantalla de arriba. Cabe resaltar que esta fórmula se usa para estimar promedios, más no proporciones. En otras palabras, solo lo utilizaremos cuando se trabaje con variables cuantitativas. ¿Y a qué nos referimos por variables cuantitativas? Nos referimos a variables que se expresan numéricamente y son susceptibles de medirse. Es importante recordar también que esta fórmula es finita, ya que, como pueden apreciar, nos da la variable n, lo que es el tamaño exacto de una población. Entre las características tenemos la variable cuantitativa, el tamaño de población conocida, la fórmula finita. Bueno, el problema es de ejemplo. Una fábrica empaquetadora de chocolates empaqueta 2.000 cajas de chocolates diarios. Nos pide determinar el peso medio de las 2.000 cajas de chocolates si se tiene un grado de confianza del 95%
una desviación estándar de 5 y un margen de error del 0.5. Entonces, solucionamos el problema. Ponemos 2000, que era el tamaño de la población, lo multiplicamos por el intervalo de confianza, que es el 95%, pero como mi compañero ya lo explicó antes, pasa a ser 1.96, y lo subimos al cuadrado porque así dice la fórmula. Luego lo multiplicamos por la desviación estándar, que es el 5, lo elevamos al cuadrado también, y todo eso lo dividimos entre el tamaño de la población menos 1 por el margen de error al cuadrado, más el nivel de confianza al cuadrado, más la desviación estándar al cuadrado. Y al final nos sale de respuesta 324.